Como ya se ha dicho, la simple traducción del valor, o respectivamente del precio de la fuerza de trabajo, en la forma esotérica de los salarios, transforma todas estas leyes en leyes de fluctuaciones de salarios. Lo que aparece en estas fluctuaciones de salarios dentro de un solo país, como una serie de combinaciones variables, pueden aparecer en diferentes países como diferencias contemporáneas de salarios nacionales. En este breve capítulo, Marx examina brevemente cómo y por qué los salarios varían en diferentes países y destaca el desarrollo geográfico desigual del capitalismo. Él argumenta que al examinar la diferencia de salarios entre países, se deben tener en cuenta ciertos factores, como el precio y alcance de las necesidades de la vida y su desarrollo natural e histórico, es decir, los precios y la disponibilidad de todas las cosas que son necesarias para que los trabajadores se mantengan a sí mismos. Sin embargo, debemos considerar por qué estas cosas tienen el precio que tienen y por qué están disponibles. Debemos mirar su desarrollo natural, el clima, la fertilidad del suelo, etc., pero también debemos mirar el desarrollo histórico de las luchas de clases que han llevado a estos precios. El costo de capacitar a los trabajadores, lo cual depende completamente de los roles para los que se capacita a los trabajadores y su relación con la producción. Si ponemos esto en contexto con la historia colonial y la actualidad, podemos observar una división del trabajo a nivel mundial. En los países colonizados, que han sido utilizados por sus materias primas para el desarrollo del capitalismo, la fuerza laboral está compuesta en gran parte por trabajadores mineros y agrícolas, que requieren poca o ninguna capacitación o educación. Sin embargo, en los llamados países desarrollados, donde estas materias primas se transforman en mercancías, vemos roles mucho más especializados en la fuerza laboral, que requieren más capacitación y educación, y por lo tanto costos más altos para esa capacitación. El papel desempeñado por el trabajo de las mujeres y los niños. Como vimos en el capítulo 10, las mujeres y los niños han sido utilizados como trabajo barato a lo largo del desarrollo del capitalismo. Esta fue en gran medida una táctica utilizada como una forma de reducir el costo de los salarios más altos del trabajo masculino y para reducir los precios de los salarios en general. La productividad del trabajo y su magnitud extensiva e intensiva. Vimos desde la parte 4 del Capital en adelante cómo los aumentos en la productividad y la intensidad del trabajo reducen el valor de las mercancías necesarias para la propia reproducción de los trabajadores. Esto, en su forma de precio, obviamente significa un mercado de mercancías de precio más barato y menos salarios requeridos para comprar esas mercancías. También debemos tener en cuenta cómo se desarrollan y utilizan estos factores. Por ejemplo, en algunas partes del mundo, la productividad y la intensidad pueden ser impulsadas tecnológicamente por la maquinaria, y en otras partes del mundo, tal vez impulsadas por cosas como los salarios por pieza, discutidos en el capítulo anterior. También debemos examinar cómo las relaciones de clase y las luchas de clase también han determinado la cantidad del botín que reciben los trabajadores en el contexto del aumento de la productividad, como se discutió en el capítulo 17. Marx argumenta que al observar estos factores, podemos ver una escala jerárquica mundial de niveles de productividad y salarios de diferentes países. Él también menciona muy brevemente cómo los países utilizan la inversión extranjera, ya sea importando trabajadores con salarios más bajos de un país al suyo, o un país puede trasladar algunas partes de su producción a otro país que tiene una fuerza laboral con salarios más bajos. Sin embargo, debemos recordar que la producción de plusvalía no depende de los niveles salariales absolutos, es decir, el capital no requiere salarios absolutamente bajos. Se basa en la tasa de plusvalía y la tasa de explotación. Ciertamente es posible una tasa de explotación más baja en un país que tiene salarios más bajos, al igual que es posible una tasa de explotación más alta en un país con salarios más altos. En la proporción en que es desarrollada la producción capitalista en un país,
en la misma proporción, la intensidad nacional y la productividad del trabajo allí se eleva por encima del nivel internacional. Las diferentes cantidades de mercancías del mismo tipo, producidas en diferentes países en el mismo tiempo de trabajo, tienen, por tanto, valores internacionales desiguales, que son expresados en precios diferentes, es decir, en sumas de dinero variando de acuerdo a los valores internacionales. El valor relativo del dinero será por lo tanto menor en la nación con un modo de producción capitalista más desarrollado que en la nación con menos desarrollo. Se sigue entonces que los salarios nominales, el equivalente de la fuerza de trabajo expresado en dinero, serán también más altos en la primera nación que en la segunda, lo que no prueba en absoluto que esto sea válido también para los salarios reales, es decir, por los medios de subsistencia puestos a la disposición del trabajador.